Yo creo que una gran aportación de este libro es que toma el problema de la envidia y la gratitud completo, es decir, la historia de la obra, a los elementos indispensables para entender el problema, pero el núcleo central es lo que Margarita aborda, que es la envidia y la gratitud como matriz. Yo tengo una deuda muy grande con Jean-Michel Petot porque fue quien me hizo tomar conciencia de la importancia de tomar en consideración el concepto de gratitud para poder entender la profundidad y el valor que tiene el concepto de envidia. Son los autores que tomaron envidia y gratitud como Rosenfeld, Segal, por supuesto Bion, Meltzer, quienes señalan puntualmente que se trata de una envidia excesiva, una envidia maligna, como lo llama Elizabeth Botzpilius. Klein está hablando de una aportación. Anteriormente, el concepto de envidia está presente a lo largo de toda su teorización, pero la aportación de este momento es esta cualidad excesiva, maligna, perniciosa, que está, como dice ella, en la base de los trastornos más graves de la mente. Me parece que entender a cabalidad lo que Klein está aportando es indispensable, porque de otra manera, entonces, ahora sí que a la manera de Hannah Arendt, se banaliza el concepto de envidia, se utiliza como una moneda de cambio a diestra y siniestra. ¿Qué fue lo que te llevó a justamente meterte en el tema de la envidia y del texto de envidia y gratitud? Mira, fueron varios factores, tanto teóricos, prácticos, vivenciales incluso, el darme cuenta de que con suma frecuencia se utiliza el concepto de envidia de una manera errónea, vaga e imprecisa. Se confunde con mucha facilidad los componentes agresivos, que por supuesto están, componentes destructivos, con un concepto de envidia excesiva, maligna. Todo lo que sucede en el consultorio, no todos los materiales, ¿no?, con los que llega el paciente deben y tienen que ser tratados a la luz de esta nueva aportación. Yo creo, Margarita, que algo que ha sucedido con la enseñanza de Klein, como con cualquiera, ¿no?, pues podemos hablar de Bion o de Lacan, no importa, es que la transmisión va siendo como una especie de sistema de teléfono descompuesto. Creo que el tema de la envidia, el de envidia y gratitud, porque el tema de la envidia está en toda la obra de Melanie Klein, está siempre, está, como tú dijiste hace un momento, asociada a toda la capacidad humana de las emociones. Sin embargo, creo que el problema que me parece que tiene que ver con la enseñanza es que se tomó el tema de envidia vinculado con la voracidad como forma interpretativa de la envidia vinculada con el amor. Es decir, que la envidia vinculada con el amor, que es nuestro conflicto humano, son nuestros conflictos. Mis conflictos son mis conflictos de amor y odio, mis conflictos neuróticos, digamos, considerando que soy bastante neurótica. Pero el problema es que la tesis de envidia y gratitud, el planteamiento de que hay una patología específica que tiene que ver con la destrucción de la benevolencia del otro, del pecho de la madre, del alimento, no como una forma
digamos, de contraste amor y odio, sino de contraste o de encuentro entre el amor y entre la envidia y la voracidad, tomó el lugar de esa primera noción de envidia. Y entonces resulta que cuando tienes que interpretar un conflicto relativo a esa lucha interna entre factores de amor y factores de odio relacionados al mismo objeto, lo que ha tomado lugar en la interpretación y en la enseñanza ha sido este segundo modelo de la envidia. Por ejemplo, me parece que toda la primera parte de nuestro libro es necesaria justamente para, por un lado, para tener en cuenta todos los elementos necesarios para entender el andamiaje de la teoría kleiniana, pero sobre todo para poder llegar a hacer esta lectura puntual de envidia y gratitud. Hay una condición en la estructura del artículo mismo que lleva también a confusión, porque Klein no es consistente, por ejemplo, cuando menciona la envidia. En algunos pasajes sí está claro que se trata de una envidia intensa, a veces dice excesiva, pero en otros momentos solo menciona envidia. Entonces, eso también, digamos, requiere de una lectura muy puntual. Y bueno, no perder de vista la primera advertencia que hace en los primeros renglones. Estoy añadiendo algo a un conflicto que me ha interesado desde hace mucho tiempo, que es, por un lado, la relación del bebé con la madre, y por el otro, los componentes emocionales que viabilizan esta relación, y que incluso para poder entender el impacto, la trascendencia, el valor, la complejidad de esta cualidad maligna o excesiva de la envidia, tampoco podemos desprendernos de la gratitud, porque como lo dice Petot, es gracias a la presencia de la gratitud que es posible la envidia. Yo creo que, por supuesto, quienes mejor lo entendieron fueron estos que se ha llamado post-kleinianos, es decir, Rosenfeld, Segal, Bion y Meltzer. En la contribución que tú hiciste al libro, Sol, me parece que está de una manera, a mí me impresiona mucho la manera tan transparente en que está entregada esta parte, esta trascendencia que tuvo la idea de la envidia en estos autores. Me gustaría que nos hablaras un poco de eso, ¿no? Bueno, yo creo que el gran impacto de justamente este modelo de la envidia, este segundo modelo de la envidia, abrió la puerta para tanto, te podría hablar de Meltzer y de Bion, digamos, paradigmáticamente. Ellos tomaron la noción de la envidia, esta destructiva, esta que está vinculada a la voracidad, para comprender estructuras patológicas severas como las perversiones, las psicopatías o los trastornos muy graves de pensamiento. Creo que Meltzer enarbola maravillosamente su filiación kleiniana cuando escribe, por ejemplo, Los estados sexuales de la mente, que es un texto, para mi gusto, esencialmente dedicado a poder describir el problema de la perversión. Y el problema de la perversión, ya me parece una joya como lo trabaja, está fundamentado, tiene la raíz, digamos, hegemónica de la envidia como punto de partida para el ataque, la destrucción y el goce sobre la destrucción del objeto, ese famoso outsider que menciona como el sexto personaje en la escena primaria. Es decir, tomar la noción de escena primaria y contrastar una que tiene que ver con posibilidades creativas, o más bien como él la llama, procreativas, y otra cuyo propósito no está, digamos, descartando que sea procreativo o no, sino que el ataque a lo procreativo, el daño a lo procreativo, de manera que incluso plantea que puede haber una sexualidad heterosexual
con fines procreativos, perfectamente perversa, perfectamente basada en el daño a la capacidad materna, el daño al nacimiento de la criatura. De ahí parte Meltzer y lleva la teoría de la envidia a lo largo de toda su obra, ¿no? Para tratar diversos trastornos relacionados con el ataque a la belleza, con la vida en el claustro, con la forma de denigrar la función materna y en todas sus cualidades, digamos, sea la pensante, la alimentaria, la de cuidado, la de limpieza, y vincularla al problema de la destrucción. Un capítulo que es una joya del psicoanálisis es justamente el capítulo 5 del claustrum, la vida en el claustrum. Por otro lado, también Bion, desde el principio, desde que habla de la diferenciación de las personalidades psicóticas y no psicóticas, en ese volumen que sabemos que es posterior como volumen posterior a Aprendiendo de la Experiencia, pero anterior el texto, desde ese primer texto, él plantea, no utiliza la palabra envidia, no la utiliza, pero plantea que el ataque a la capacidad de conocer, a todo lo que vincule la posibilidad de conocer y de tener conciencia de sí, es equivalente al ataque que Klein plantea al pecho de la madre. No usa la palabra envidia, pero es evidente que está allí. Y finalmente, digamos, siguiendo toda la obra, toda la posibilidad de las transformaciones proyectivas, de la psicosis, etcétera, hasta llegar al volumen final, antes de Memorias del Futuro, que es Atención e Interpretación, donde habla finalmente de que hay un lenguaje que tiene que ver con la capacidad pensante, con la capacidad que prepara para el pensamiento y que es pensamiento en sí mismo, y un lenguaje que no es otra cosa más que una reproducción cancerosa de algo que está basado en la matriz, y ahí sí lo dice, en la matriz envidia y voracidad, a diferencia del pensamiento que está basado en la matriz envidia y gratitud, ¿no? Es decir, los dos arrastraron y plantearon los problemas patológicos más extremos en función del tema de la envidia que está planteada en envidia y gratitud. En el texto de Envidia y Gratitud, Klein es muy enfática en decir que el ataque envidioso predominantemente está dirigido al pecho nutricio, pero específicamente a la capacidad creadora. Toda la teoría kleiniana, y bueno, Freud mismo, es una teoría dual. Es una teoría que está fundamentada en los pares de opuestos. Y para Klein específicamente, de lo que se trata el trabajo terapéutico es que estos pares de opuestos logren encontrar una armonía entre sí, de tal manera que permitan la integración de la mente. Por eso también es que el subtítulo del libro es La matriz de el odio y del amor. Amor entendido también como este aspecto necesario de la creatividad, pero también del cuidado del otro. Entonces, cuando Meltzer habla de una sexualidad adulta, tenemos que entender que está incluido el amor, está incluido la gratitud, está incluida toda esta capacidad creativa, creadora. Y sin embargo, me parece que Melanie Klein es como la gran teórica moderna, quizá la más compleja y la más original, del amor tal como ahora lo concebimos. Y si en envidia y gratitud lo iguala a la gratitud, creo que eso engarza con la concepción, con las concepciones más complejas de la filosofía contemporánea acerca del pensamiento. Citamos tanto en los epígrafes como en el texto, como en el cuerpo del texto,
una reflexión de Heidegger acerca de que la gratitud, él se pregunta, ¿qué es pensar? ¿Agradecer? Vemos que la gratitud está directamente vinculada con el pensamiento, obviamente con ese pensamiento. Pero es cierto que uno tiene como, o por lo menos yo, ¿no? He tenido más la mirada en las cuestiones relativas a la destructividad, al daño, al sadismo, sea la envidia que podemos llamar la envidia de todos los días, vinculada con el amor, o sea, la envidia esta más furiosa y destructiva, pero es verdad que uno pone más la mirada en los aspectos más destructivos, y es cierto que me costó integrar la parte relativa a la gratitud, al amor, que a pesar de que se ve que uno en el consultorio también está poniendo más atención siempre a los aspectos agresivos, desatendiendo ese planteamiento de Melanie Klein, de que hay que interpretar las dos partes y que hay que tener presente las dos partes. De modo que sí me parece muy importante este subtítulo, La matriz del odio y el amor, y retomar el problema del amor, porque a veces queda olvidado en nuestra mirada, digamos, tan selectiva de los aspectos dañinos y agresivos. También es cierto que eso es lo que marca los mayores conflictos de nosotros y de los pacientes, ¿no? Pero me parece que hay que subrayar que es cierto que hay que retomar el problema del amor, del cuidado por los objetos. Y bueno, Meltzer como nadie, como tú lo mencionaste, Meltzer como nadie en el trabajo sobre la sexualidad adulta ha puesto interés y atención en que el amor es aquello que puede devenir en lo que él llamó o bautizó como la familia idealizada, que es la capacidad de considerar tanto la función paterna como la función materna volcada al cuidado de los hijos, donde hay un padre fuerte que protege a una madre que también es fuerte y bella y que habrá el cuidado, digamos, no narcisista, sino objetal de las criaturas. Y que esa es la tendencia, a fin de cuentas, en el análisis, ¿no? Que toda la sexualidad infantil derive en la posibilidad de una transición hacia una sexualidad adulta, amorosa, cuidadosa, y que es verdad lo que tú dices, no se puede entender la generosidad y la gratitud sin la envidia, y no se puede entender la envidia si no está planteado el relieve del amor y la gratitud, ¿no? Sí, ciertamente. Me parece que ese es un aspecto que sí se nos olvida con mucha facilidad. Nos perdemos en la búsqueda de los aspectos más patológicos, y que Klein en este artículo también es cuidadosa y nos recuerda que si bien uno tiene que interpretar esa parte destructiva, interpretar la transferencia negativa, también se necesita interpretar la transferencia positiva,